El opinador en radio, Quique Villanueva. Quique. Hola Paco, ¿cómo están? ¿Cómo están a todos? Buena tarde, buen lunes de puente. Pues mira Paco, hay un tema que has estado tratando durante todo este día y creo que tiene que ver en esas cosas que a veces no funcionan porque se nos olvida leer las instrucciones. Hemos estado escuchando mucho acerca de la Escuela Rural de Ayotzinapa, sobre todo las declaraciones de la alcaldesa que nada aportan a este debate y a veces se nos olvida, incluso hasta los propios estudiantes, quizás se les olvide desde dónde fue generada esta escuela y tiene un origen bastante interesante. Por allá de 1930, Raúl Isidro Burgos es nombrado director de la Escuela Normal Rural del Conrado Abundes. ¿Cuál era el objetivo de esta persona? Era la construcción de instituciones educativas para las comunidades pobres de la región, sobre todo en la parte de la Tierra Caliente de Guerrero. Estos colegios tenían un objetivo bastante interesante, era ofrecerles a los alumnos justamente una formación magisterial en un ambiente en donde en ese tiempo y durante muchos años todavía, había solo tres opciones: dedicarte al campo, el cual era muy improductivo en esa época; también por otra parte era irte a Estados Unidos de mojado y justamente seguir esa cadena de producción de todos los hombres que dejaban las comunidades para irse a buscar fortuna al país del norte, o dedicarte al crimen organizado. Y entonces, allá por los 30, se abre esta nueva oportunidad en donde no solo te ofrecían la manera de retribuirle a tu comunidad, primero educándote como maestro y después repartiéndote en las escuelas, sino que además se convertía en una especie de internado en donde los alumnos comían y además se les daba educación. Entonces era una muy buena oferta para todos estos jóvenes que estaban buscando algo diferente a las tres opciones. ¿Por qué se llama Ayotzinapa? Pues porque se hizo en el casco viejo de la hacienda de Ayotzinapa y de ahí nació el nombre. ¿Cuál era la formación? La formación primero, pues obviamente era enseñarte a leer, las letras, las matemáticas. Eso sí, tenía una ideología marxista-leninista y este proyecto se convirtió después en el instituto educativo que formaron. Tal fue el resultado que Lázaro Cárdenas, por allá de su mandato, le gustó tanto la fórmula y el éxito que tuvieron que mandó a apoyar a este proyecto y hubo una época en donde se formaron 36 escuelas parecidas, con este mismo objetivo, con esta misma labor, en donde los jóvenes tenían ya una opción. Ya después del mandato de Lázaro Cárdenas empezaron a bajar y se quedaron más o menos como 17, que eran las actuales. ¿Cuál es el objetivo de estas escuelas? Bueno, el objetivo era educar, sin embargo, de ahí salieron personajes como Genaro Vázquez o Lucio Cabañas, que eran los líderes guerrilleros por allá de los 60, cosa que a ese entonces ya no le empezó a gustar al gobierno. Y además a esto se le sumó que de ahí surgió la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Entonces, a nivel ideológico, ya empezaba a crear un poco de fricción con las autoridades en ese entonces. ¿Cuál era la manera en que la autoridad podía controlar estas escuelas? A través de las becas, los apoyos y el compromiso de que mantuvieran un número de matrícula mínima para que las escuelas pudieran subsistir. Al no hacerlo, la escuela desaparecía y pasaba en ese tiempo al sistema de telesecundaria de México. Obviamente, ese sistema ya le quitaba privilegios a los alumnos, lo que provocó en un principio que se formaran estas comunidades en donde salías a las calles a pedir apoyo, venías a hacer las marchas a la Ciudad de México y le pedías a las autoridades que te dieran más lana o más matrícula para tus materias, y desafortunadamente ahí fue donde se empezó a comprometer el asunto. La labor de protesta social se convirtió en un vandalismo que estamos teniendo sus consecuencias a tal grado como lo que vimos este fin de semana. Pues sí, ahí la realidad de las cosas es que es un modelo que era muy sustentable en su momento, pero por supuesto cuando estás hablando de un local o bueno, de un plantel altamente ideologizado, Así pues es. bueno, ahí es en donde empieza realmente los problemas, ¿no? Y creo que eso es lo que estamos viviendo en este momento, en donde no es que haya una conciencia muy clara sobre la violencia o sobre el daño que pueden causar, sino sobre la ideología y cómo llegar a alcanzar, aunque sea de forma utópica, ¿no? Sus ideales. Sí, y desafortunadamente se ha ido decantando esta preparación porque antes venía desde la formación educativa de los mismos profesores y de la misma directiva de la escuela, impartida hacia los jóvenes, y es más, salían a pedir apoyos. Pero de repente se generó esta onda de los de tercero empezaban a controlar a los de primero, que tenían que hacer sus
pues no novatadas, pero sí una especie como de iniciación para que tenían que ir a pedir dinero a las casetas, tenían que ir a pedir dinero o tenían que ir a marchar a la capital para que les dieran apoyos. Entonces, no es lo mismo que la educación venga del profesor que sí había sido instruido en los objetivos de las escuelas rurales a un alumno que medio entendía y que de repente empezó a generar vandalismo, vandalismo, vandalismo. Sí, y además hay que recordar que este tipo de modelos, como bien lo dijiste, se repitió en varios lugares de la República Así es. Mexicana, casualmente que son en donde hay problemas graves, en donde ellos salen a la calle, precisamente este tipo de cosas, ¿no? A la toma de casetas para tener recursos para seguir en la protesta. Sí, es una educación mal encaminada y ojalá y las autoridades, lejos de estar buscando a los camiones que se manejan solos, ojalá y hablaran con las autoridades de las escuelas. En ese sí estoy de acuerdo con la maestra en el sentido de no son delincuentes, son integrantes de un movimiento, pero un movimiento que desafortunadamente incluso se me hace que muchos de esos chavitos ni siquiera están claros de por qué lo están haciendo o solo ellos bueno, vayan a tomar camiones, vayan a hacer relajo y se les está olvidando la opción educativa que implica eso para las comunidades en donde, bueno, lo está alejando del crimen organizado. La comisión de delitos hace delincuentes, así seas parte de cualquier movimiento. Eso sí, obviamente cuando ya es un delito tiene que estar sometido a la ley. Así es, gracias, A Quique. ti, Paco, buenas noches.